A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitado de esta noche, a muy temprana edad, ingresó a trabajar en empresas de aviación. Colaboró en ARIA, Braniff International, Panagra, Einstein, San y Saeta. Fue presidente de Ecuatoriana de Aviación. También trabajó en Metropolitan Touring y tiene ahora una importante compañía de servicios, sobre todo destinados a carga y a la exportación de flores. Mi invitado es guayaquileño, pero vive en Quito. Conocido y respetado caballero es Eduardo Emanuel Morán, a quien le doy la más cordial bienvenida al programa de esta noche. Y le consulto a Eduardo, ¿cómo así? ¿De dónde nació esa afición por ingresar precisamente a empresas de aviación? Tal vez Eduardo es un piloto frustrado. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Patricio. Un gusto y muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar. Empiezo por desearte una feliz Navidad y que obviamente el año próximo sea colmado de éxitos y de satisfacciones personales y profesionales. Gracias, Eduardo. A tu pregunta, allá por el año 67, 68, yo cursaba los primeros años de la Facultad de Ingeniería Civil en Guayaquil. Y habían horas vacías durante el día porque mis estudios eran nocturnos en una universidad que justamente permitía a personas que trabajaban o que estaban comprometidas en alguna otra actividad a realizar los estudios justamente después de horarios normales de oficina. Y obviamente ante esas circunstancias yo empecé a buscar un trabajo que debía haberlo hecho en línea con lo que yo estudiaba, pero me atraía mucho de algunos amigos que ya estaban inmersos en la actividad, de que viajaban mucho, conocían el mundo. Yo había estudiado fuera unos años y había regresado al país y siempre me picaba el bichito de los viajes. Y esta era una oportunidad, así que en las horas libres empecé a trabajar justamente en una de las primeras compañías ecuatorianas que existía en la época, que era ARIA, de muy lamentable final, pero por ahí empezó el tema como un hobby y llegó un momento en que empecé a escalar posiciones. Había mucha entrega, mucha devoción, mucha mística en ese trabajo, y escalando posiciones nunca dejé la facultad de ingeniería, pero le di mucha más importancia obviamente al trabajo, que ya para ese entonces me comprometía desde otro ángulo en la vida, que era haberme casado, haber empezado a tener hijos, y comparativamente el trabajo de principiante en la carrera de la ingeniería civil versus lo que uno ya tenía formado en una carrera de aviación que para ese entonces era altamente compensada lucrativamente, pues le di mayor atención y fuerza a esa otra carrera que yo hacía paralelamente.
Eduardo, ¿qué es lo que te deja este paso con una acumulación importante de años de haber prestado servicios en empresas de aeronavegación? ¿Qué experiencia te deja? Eso te permitió seguramente conocer prácticamente todos los continentes y una enorme cantidad de países y culturas. ¿Cuáles son las experiencias más valiosas que te deja tu paso por las empresas aéreas? Bueno, una de las cosas más importantes, diría yo, de la aviación, estoy hablándote, Patricio, de los años 60, 70, cuando en el mundo del comercio, en el mundo de los negocios, en el mundo del relacionamiento entre las personas, no existía todavía la palabra globalización. Así es. La aviación para ese entonces ya era senior, era un gran experimentado ser vinculado, creador, con enorme desarrollo en el concepto de la globalización. Ya podíamos decir que las aerolíneas en el mundo entero se comunicaban, no había internet, había teletipo, pero el teletipo para ese entonces ya era el gran avance de la comunicación que solamente lo tenía la aviación. Yo recuerdo inclusive que habían empresas en ese entonces de comunicación. Aquí en el Ecuador había una que era de origen norteamericano, que fue la primera que creó el mecanismo de las comunicaciones, los telegramas. Para ese entonces, la aviación ya había desarrollado su propio esquema de comunicación, que era a través de una cooperativa que habían formado. Ya para ese entonces existía la IATA, la Organización Internacional de Transporte Aéreo, y ellos habían creado una cooperativa a nivel mundial de comunicaciones que se llamaba CITA, con sede en Francia. Era la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aéreas. Esa era la denominación de CITA. Y imagínate tú que ya para ese entonces hacer una reservación de un viaje podía involucrar posiblemente a 10 aerolíneas que podían dar la vuelta al mundo, y tú solamente hacías una parada en la aerolínea local. Para ese entonces existía Braniff, después vino Pan American por el país, después pues se desarrollaron muchas otras, la decana de la aviación en Latinoamérica como es Avianca, y así. Entonces, a través de la aviación, no solamente que tu mente empezó a abrirse a un mundo diferente del que estábamos acostumbrados a nivel muy local, por supuesto, o regional en el mejor de los casos, pero ya veías el mundo más allá de redondo, lo veías humano, lo veías alcanzable, lo veías con la posibilidad de tocar gente alrededor del planeta. Sin duda, tú topas algo muy importante. La aviación comercial abre los primeros espacios en cuanto a comunicación para hablar luego de la globalización, que tiene que ver con el desarrollo de las comunicaciones, pero es la aviación la que comienza a abrir esos caminos. Pero te insisto, Eduardo, ¿qué te dejó en función de experiencias personales en tus viajes y en ese tipo de seguramente momentos muy especiales que viviste tú, tu familia y tu entorno? Bueno, si sacamos un balance, Patricio, para estas alturas, en el mapamundi puedo marcar alrededor de unos 60 o más países y unas 150, 180 ciudades que la aviación me ha permitido conocer, visitar. No solamente tocar un aeropuerto, sino tener la oportunidad de aterrizarlo y disfrutarlo, ¿no? Eso desde el punto de vista de una experiencia de tipo personal, visión, pero lo que más he sacado, diría yo, en función del beneficio personal, es el conocer gente, conocer diferentes latitudes,
costumbres, haber vivido inclusive producto de la aviación, hacer experiencias de trabajo, porque he tenido la suerte de haber sido escogido en muchas oportunidades como consultor, como asesor de empresas, haber trabajado inclusive en el desarrollo de proyectos nuevos, como en México, como en Argentina. En algún momento hice el desarrollo de un proyecto para África, y eso me ha llevado, por supuesto, ya te digo, desde el punto de vista personal, no tanto profesional, sino personal, al contacto con gente, que ha sido posiblemente una de las mayores riquezas obtenidas desde la aviación. Más allá de la riqueza propia de la diversidad de culturas, de cosmovisiones, de valores, de maneras de comportamiento de los conjuntos sociales, ¿qué es lo que ha descubierto Eduardo Emanuel como líneas maestras, líneas conductoras, vasos comunicantes, que nos puede llevar a establecer que el ser humano es el mismo? Bueno, diría que dentro de todo este relacionamiento que yo he podido tener a nivel del mundo, gracias a la aviación, es posible que el mayor, digamos, logro ha sido descubrir la diversidad. O sea, a veces nos damos vueltas alrededor del sitio donde hemos nacido, donde crecemos, donde nos hemos desarrollado a lo mejor profesionalmente, y para nosotros, para muchos, ese es el mundo. Y yo creo que ahí es donde está el gran error posiblemente del ser humano, de no elevar un poco la mirada y ver que el mundo es muy diverso, y posiblemente cuando entendamos que existe esa diversidad, es posible que lleguemos a cultivar, para mí, una de las virtudes más grandes que puede o necesita el ser humano para convivir, y es la tolerancia, ¿no? Eso es simple y llanamente cuando tú logres entender que no somos únicos, que somos diversos, que hay diversidad de pensamientos, de credos, de razas, de costumbres, etcétera, y aceptarlas más que descubrirlas solamente, sino aceptar que existen esas diferencias. Para mí eso es la tolerancia, esa virtud del ser humano, que es de trabajarla, por supuesto, pero solamente ahí es donde podemos decir que podríamos estar alcanzando un mundo de paz, un mundo de confraternidad, de armonía. Y yo pienso que la aviación también me ha dado eso, ¿no? ¿Cómo no? Me ha hecho conocer lugares que pueden ser envidiables para poder copiar cosas interesantes para nuestro país, como también me han permitido conocer situaciones lamentables. No voy a mencionar países en particular, pero que justamente determinan que hay una diferencia, hay una abismal diferencia, a veces hacia arriba y a veces hacia abajo. Pero yo diría que ese es uno de mis mayores riquezas, podríamos decir, más de lo material, que es totalmente relativo, es la parte de haber podido conocer un mundo diferente, ¿no? Y ese mundo diferente me permite a mí actuar de otra manera de lo común. Quiero pedirle a Eduardo Emanuel Morán que hagamos una revisión breve de lo que está ocurriendo en nuestra geografía, en nuestro país. Un país maravilloso, un país megadiverso, un país rico en recursos naturales que lamentablemente no ha tenido la misma suerte de contar con estabilidad y con una clase política que apunte a la solución de los principales problemas. ¿Cómo ve el experimentado Eduardo Emanuel posibilidades de salida a la crisis? Es necesario salir sin duda ya del extractivismo y pensar en algo que le permita al Ecuador tener un sustento de vida para el mañana.
Quizá este puede ser la industria del turismo. Y tú que tienes tanta relación por tu trabajo con aquella industria, nos puedes dar tu valoración. Quizás también hablar de todo un proyecto de desarrollo rural integral para llevarle al Ecuador a convertirse en un país agroexportador. En fin, quiero que Eduardo, hombre talentoso que además en el pasado tuvo un corto proceso de camino por acciones políticas y estuvo en el Parlamento, que nos dé su visión de cómo él ve que podríamos tener salidas y caminos viables para salir de la crisis. Gracias, Patricio. Sí, es una pregunta que nos hacemos constantemente los que seguimos amarrados, los pies puestos encima de esta tierra maravillosa como tú señalas. Y siempre que hacemos un análisis o siempre que hacemos una crítica a la situación, siempre hablamos de lo social, de lo económico y de lo político, ¿cómo no? Que son los tres pilares más o menos de lo que podría ser la ideal coordinación del avance del desarrollo de un país. Y si vemos estos tres pilares, lo social, lo político y lo económico, yo diría que cada uno de ellos tiene una condición particular. Lo político, bueno, tú también, Patricio, has estado y sigues siendo un actor político importante en el país. Gracias. Un referente de lo que debe ser la política en este país. Y yo creo que por ahí deberíamos partir, porque por mucho que hablemos de lo económico, por mucho que hablemos de lo social, quienes son los que hacen posible lo social y lo económico, justamente son las políticas que estén vigentes en un país. ¿Y quiénes son los que desarrollan esa? Bueno, son los políticos. Entonces, en lo político, yo diría, debemos partir de algo que bueno, es una verdad que no amerita mucha discusión. El hecho de que los políticos deben estar para servir al prójimo, servir a su país, servir a quienes han decidido que esa persona es mi representante en las distintas esferas del gobierno, del Estado. Y por ahí debemos, yo diría, partir en la conciencia, la responsabilidad, la total y absoluta entrega que debemos demandar nosotros los ciudadanos de los políticos, los que estén hoy por hoy dirigiendo los destinos del país. A lo mejor despojarnos un poco a veces de ciertas raíces muy profundas que tenemos de compromisos de cierta ideología política o de ciertos partidos políticos y no vemos el gran panorama que es el país. Es posible que las diferentes tendencias políticas que pueden haber en nuestro país, definitivamente sobre ciertos puntos, ciertos temas, existan divergencias, pero yo diría que entre los políticos, si se ponen a discutir los problemas del país, van a coincidir en muchas más cosas que en aquellas que tienen posibilidad de disentir. Y yo pienso, ¿por qué no partir de ahí? ¿Por qué no sentarse en una mesa a escribir, a poner un apunte, como hacíamos en la época de colegiales, una lista de temas sobre los cuales yo quisiera que hagamos? Y yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que en la mayoría de los temas vamos a coincidir y entonces enfocar el esfuerzo, toda la capacidad que se tiene como políticos de las distintas esferas de gobierno y decir, ok, en esto que coincidimos, vamos por ahí, caminemos por ahí. Es posible, sin temor a equivocarme, que de ahí pueden partir las soluciones justamente a lo económico y a lo social, que son las cosas que más nos deben preocupar. Tú mencionas algo que sí, es algo que me ha traído siempre, que he estado vinculado, que creo que he profundizado de alguna manera en la temática, y es el turismo. Y nosotros decimos, sí, ¿por qué no
desarrollar al Ecuador desde el punto de vista del turismo, que es una industria que gran generadora no solamente de divisas, sino de empleo. Así es. Por darte una cifra, la Organización Mundial del Turismo estableció ya hace mucho tiempo que una cama de un hotel, llámese de primera, segunda o tercera categoría, produce 8 puestos de trabajo. Una cama de un hotel. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver qué significa eso, definitivamente estamos solucionando una gran cantidad de temas y de problemas. Hoy día que creo que tú coincides conmigo, 3 de cada 10 ecuatorianas tienen un empleo pleno. Así es. Que satisfaga. Es el problema medular básicas. este momento. Así es, Eduardo. Entonces, si ese es un problema grave, porque el no tener empleo verdaderamente afecta no solamente el tema económico, sino que afecta el tema social tremendamente. Entonces, si ese es un problema grave, pongámoslo así, en nuestro país, ¿por qué no atender ese problema? Y si te estoy diciendo una relación directa que tiene el turismo con la generación de empleo, pues enfoquemos justamente todos estos esfuerzos o todas esas aspiraciones que tenemos de solución de los problemas, y tenemos ahí una línea por la cual podemos caminar. Y esa línea significa que a lo mejor un asambleísta que tiene, no sé, 6, 8 personas a su alrededor, que pueden ser sus asesores económicos, abogados, especialistas en X, Y, Z materia, a lo mejor enfocarlos en una especie de mandato, decir, ok, búsquenme mecanismos por medio de los cuales podamos impulsar una ley de creación o de apoyo, de incentivo al desarrollo turístico del país. Y pueden haber muchas fórmulas, no solamente la tiene la bancada tal o la bancada cual. Es posible que, como decía hace un momento, coincidamos en que primero no es un tema, porque el turismo no es un tema conflictivo, como para decir, tenemos distintas posiciones. A lo mejor uno tiene una fórmula de solución y otro tiene una fórmula distinta de solución, pero no es que hay uno que diga no estoy a favor del turismo y otro diga que sí está a favor del turismo. Eso puedo descartarlo de raíz, porque no creo que ese sea el fondo de una discusión con respecto al tema que tú planteas. De tal manera que por ahí puede haber fórmulas de arreglo, fórmulas de solución a los problemas. Y si hablamos del problema grave hoy día que enfrenta el país, que es el desempleo, porque por mucho que nosotros estemos hablando de que en esta corta etapa del gobierno actual se hayan restablecido, porque no es que sean creados, sino que se han restablecido, no sé, 150, 200, 250 mil plazas de trabajo que existían y se han llenado con personas que posiblemente por esta crisis de los últimos casi 2 años se ha producido. Pero ahí tenemos un problema grave, que no solamente es el hecho de que restablezcamos posiciones de empleo, sino que estemos hablando que las 10 de cada 10 ecuatorianos en capacidad de trabajo estén empleados. Y de esa manera tenemos que andar buscando cuál puede ser ese gran taco de dinamita que produzca esa explosión favorable de creación de empleo. Y yo diría que el turismo puede ser una de esas. Yo no estoy pensando hoy día en otra actividad económica que pueda ser tan fácil generadora de trabajo, de empleo pleno como es el turismo. Porque si nosotros hablamos, Patricio, de desarrollos económicos, tenemos también que hablar de tecnologías. Y si las tecnologías hoy día en muchas áreas, acabo de ver un video sobre cómo en Japón se está desarrollando con enorme intensidad la robótica en la agricultura. Hablar de tractores que en una propiedad de 100, 200 hectáreas de desarrollo agrícola arrocero, desde un cuarto una persona está manejando 20 tractores a control remoto. De tal manera que la tecnología en muchos aspectos de la economía puede ser que no sean generadoras de la gran cantidad de empleo,
Pero el turismo, tenemos que reconocer, si no hay el contacto persona a persona, ojo contra ojo, hablar con un ser humano frente a uno, simplemente eso no se llama turismo, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad maravillosa de la creación del empleo pleno de personas, no de máquinas, y yo diría que por ahí podría ser. El ministro Olsen es un caballero, lo conozco bien, he seguido su trayectoria, es un chico joven, he seguido su trayectoria y verdaderamente es un hombre valioso que está muy empeñoso, con una gran mística, impulsando una gran cantidad de proyectos que pueden ser justamente de lo que estamos hablando, creadores formidables de empleo pleno para los ecuatorianos. En estos meses iniciales del gobierno del presidente Lasso, no hay duda alguna que uno de sus principales éxitos tuvo que ver con la extraordinaria campaña de vacunación que ahora tiene que ampliarse a una tercera dosis. Pero, Eduardo, si es que desde la ciudadanía no empujamos a un gran acuerdo social en función de 3 o 4 objetivos fundamentales, no vamos a poder conjurar la megacrisis que afecta al Ecuador. Quiero dejarte en libertad en los 2 últimos minutos del programa para que tú te dirijas a los ecuatorianos con un mensaje de optimismo, con un mensaje que nos permita apreciar que desde la ciudadanía podemos establecer líneas precisamente de salida a la crisis que nos está afectando a los ecuatorianos. Gracias, Patricio. Mira, trataré de ser lo más conciso posible en esto. Yo pienso, sin querer ser optimista exagerado, pero pienso que estamos bastante cerca de que podamos derrotar, porque esto no es que se acabe la pandemia, porque se acaba por arte de magia, sino que estamos en condiciones de derrotar a la pandemia. Estamos cerca, digo. Escuchaba hoy en la mañana en un programa de televisión justamente a un experto en temas económicos hablar del año 2022 como un año de la franca recuperación económica del país post pandemia. Y hacía unas cuentas y decía que estamos 12 millones de ecuatorianos, de 17 que somos, 12 millones ya vacunados con 2 dosis. Habemos más o menos unos 1,5 millones a 2 millones adicionales que tenemos la tercera dosis, y estamos llegando a un punto por medio del cual podríamos decir que estaríamos alcanzando un grado de inmunización razonable, adecuada, de acuerdo a los datos y las opiniones de científicos. Yo podría decir esto apelando un poco a la parte sentimental, porque de aquí tenemos también que hablar un poco del ser humano, que es el que ha estado afectado por esto. Y si nosotros hacemos una mirada hacia atrás, no tan lejos, si no estamos hablando de apenas a marzo hasta junio del año 2020, o sea, hace 1 año y medio, hace 18 meses apenas, y veíamos en las noticias de mañana, tarde, noche, en televisión, en radio, leyendo la prensa, leyendo el Twitter, leyendo el Facebook, de la cantidad de personas que murieron producto de la pandemia. Si nosotros como seres humanos, que si tenemos algo que nos diferencia del resto de la especie, es que tenemos unos sentimientos profundos y unas convicciones enormemente valiosas. Y podemos decir, si hubiera habido vacunas, si hubiera muerto tanta gente, yo creo que la respuesta salta muy rápidamente a decir no. Entonces, en honor, en la memoria de tal cantidad de personas que no tuvieron la suerte que tenemos con nosotros, tú, yo, tu familia, la mía, de tener por lo menos una oportunidad de salvarnos, que es tener esa vacuna. En honor de esos que no tuvieron la oportunidad,
seamos justos, seamos conscientes, seamos razonables y digamos, vacunémonos en honor a esas personas. Con esto me quedo agradeciendo por la magnífica contribución al programa de esta noche, pues seguiremos con Eduardo Emanuel en otro momento porque el tiempo se nos vino muy corto. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Un abrazo grande, feliz año nuevo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.